Solo por curiosidad, una curiosidad. ¿Qué tal va su coche? ¿Cómo dice? Ya claro, pues que está viejito, ¿no? Porque tiene más de 10 años, es mayor, pues no se cree que es el único. Como su coche, en España, más de la mitad de los automóviles tiene 10 años o más. Exactamente, más de 25 millones de coches que circulan a día de hoy por nuestro país. Más del 63% tienen como poco, les decía, 10 años. O sea, casi 16 millones de automóviles. No me pregunte por qué extraña razón pasa, pero a partir de los 10 años el coche deja de interesarnos y desatendemos su mantenimiento. Esto es lo que nos dicen los datos, ¿no? Ahora la pregunta del millón. ¿Su coche ha pasado la ITV? ¿Cómo? Está esperando, ¿no? Porque a día de hoy no la pasaría. Claro, primero tendría que ir al taller a arreglar los fallos que tiene y en el taller pues uno puede encontrarse con una broma importante. Bien, pues aquí es donde encontramos el problema al que vamos a mirar de cerca los próximos minutos en Herrera en COPE. De cada 10 vehículos que circulan por las carreteras españolas, 7 lo hacen sin ITV en regla, como el coche de José Hernández, que hace solo unos días llevaba su automóvil a pasar la inspección. Utilizo el vehículo como herramienta, digamos, para ir a trabajar, volver, que no es de uso profesional, pero sí que quiero que al menos el vehículo vaya seguro, más que nada por mí, por mi mujer y por mis hijos, ¿no? Entonces considero que sí que es algo bueno esto. Esta es la idea, ¿no? Pasamos la ITV por seguridad de quienes viajan en el vehículo y, por supuesto, del resto de vehículos. Pero hay un altísimo porcentaje de coches en España, muy llamativo, que no pasan esta inspección. Pasa mucho más desde la pandemia, además. Pilar García Muñiz, Pili, que ya te he dado los besitos en la coronilla que te doy siempre. Todos los días. Como un padre me besa la coronilla. Mientras estás haciendo el informativo, sí. Hoy por detrás te beso en la coronilla. Si ustedes ven que me despisto en el informativo, son los besos de aquí al señor Herrera. Vamos a ver. Tú me has dicho que no conducías mucho, pero tienes coche, ¿no? Sí, tengo coche. Lo que pasa es que hago muy poquitos kilómetros, lo utilizo poco. ¿Aquí no vienes en coche? Algunos días sí, otros días vengo atravesando el Retiro, Ajá. Que me inspira más. ¿Y cuántos años tiene tu coche? Me da vergüenza. No, hombre, no, hija, ¿cómo te da vergüenza? 17 años. ¿17? 17 años, pero es que tengo 104.000 kilómetros, que son poquísimos. Claro, para 17 años, nos has corrido 4 veces. ¿No? Nada, 4 veces, 4 viajes y 4 desplazamientos. A ver, 3 de cada 10 vehículos que circulan por las carreteras no tienen las condiciones necesarias para hacerlo, y no las tienen porque desde hace años no han pasado por un taller, no tienen mantenimiento y no pasarían una inspección. Claro, este es el problema, porque los propietarios de todos esos coches no van a la ITV porque saben que directamente su coche no la va a pasar y van a tener que asumir el coste de una reparación que puede ser muchas veces más cara que el propio vehículo. Es más, muchos, fíjate, Alberto, prefieren asumir la sanción, la multa por no tener la ITV pasada al día, una multa que va desde los 200 hasta los 500 euros, porque en muchos casos esa multa es más barata que la reparación del vehículo. Claro, ¿qué pasa? Pues que esto repercute directamente en nuestra seguridad y los datos de la DGT pues lo confirman. Entre 2019 y 2021 hubo un 24% más de turismos implicados en siniestros con fallecidos cuyo coche tenía más de 10 años y no había pasado la ITV. En el caso de los vehículos industriales, pues fíjate, este aumento se dispara hasta un 163%. Y esto no es coincidencia, es que es una realidad. Los años que menos vehículos pasan la ITV son los años en los que hay un mayor número de siniestros. Vale. Oye, pues entonces pasar a la revisión médica, pues es que al final es para salvaguardarte a ti mismo, porque no sabes Totalmente. Si tienes una junta de culata. Mi coche tiene 17 años, lo utilizo poquísimo. Claro. O sea, es que hago muy pocos kilómetros cada año, pero yo siempre paso una revisión en el taller y luego la ITV correspondiente, lógicamente. Si no, lo utilizaría. Llevarás muchas veces a tu hijo en el coche y no quieres que le pase nada a tu hijo en el coche. Vamos a hablar con Mario Arnaldo, él es presidente de la Automovilistas Europeos Asociados y buen conocedor de estas situaciones. Mario, buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado. Decíamos al principio, nos hacíamos una pregunta que hemos dejado sin responder, que es la de, a partir de los 10 años, el coche como que deja de interesarnos, no sé si de interesarnos o desentendemos un poco su mantenimiento. ¿Esto tiene algún tipo de explicación? Bueno, sí, evidentemente. En este momento, y ese dato que es preocupante, el que habéis indicado, el 34% de los vehículos que tenían que haber pasado la ITV no lo han pasado, pues lo refleja, ¿no? También es verdad que, fíjate, hay otro dato positivo que también conviene recordar a la opinión pública, a la audiencia, es que el 85%
81% de los vehículos que sí lo han pasado superan la ITV favorablemente en la primera inspección. Por tanto, que no se asuste tanto la gente en que le van a poner pegas. Pero sí es verdad que primero la situación económica que se ha producido, también el retraso en las reparaciones, porque también ha habido un problema en cuanto a los componentes. Ahora mismo hay muchas piezas, cuando llevas el coche a reparar, hay muchas piezas que no están llegando a tiempo, y eso también motiva el que la gente dice, hombre, si no lo llevo arreglado, pues no va a pasar la ITV, y eso puede dar lugar a ese incumplimiento. Pero fundamentalmente es una cuestión económica, el que la gente piensa que por el hecho de no pasar, de que su vehículo, si lo lleva a la inspección, no lo va a cumplir. Pero sin embargo, yo tendría que indicar o invitar a aquella gente que puede tener miedo a que no va a pasar la ITV, como por ejemplo en el caso de Pilar, que dices, bueno, es que tengo un coche con muchos años, pero es que está fantástico, es que está fenomenal. Bueno, pues lo que hay que decir es que, por ejemplo, fijaros, en los datos que ha facilitado la Asociación de Empresas Concesionarias de ITV, las que llevan las revisiones, el 24%, la principal causa por la que no pasan la ITV es por defectos en el alumbrado y en la señalización, que muchas veces es un problema de una tulipa de un piloto o de una bombilla, o de que no hemos revisado el alumbrado. Es verdad que, y eso a lo mejor no son reparaciones tan caras. Luego es verdad que la siguiente causa, el 21% de los defectos graves detectados, se refieren pues a la dirección, a las ruedas, a los neumáticos, a la suspensión, pero es que, fíjate, hay elementos tan importantes como las ruedas, que es lo que debemos, por nuestra propia seguridad, es que el comportamiento, y más ahora que empieza el invierno, que empieza la climatología adversa, el comportamiento de un automóvil es que si no tiene un buen calzado, si no tiene un buen neumático con el dibujo, y hay que aprovechar las ofertas que hay en el mercado para que vayamos con seguridad, porque sobre todo, yo siempre digo que no hay que tener miedo a la multa, de que me venga tráfico y me va a poner una multa de 200 euros. No, lo que tengo que preocuparme es por mi propia seguridad, porque muchas veces si no cuidamos nuestro coche, si no lo revisamos, es que puede hacer que de un incidente se pase a un accidente. Y en cualquier caso, también, en cierta manera, y no quiero en absoluto, pues el echar balones fuera, que la parte de responsabilidad que tenemos que tener los propios automovilistas, pero también, en cierta manera, si esta situación ocurre, también la tiene tráfico, la parte de culpa. Y permitirme explicar por qué muy brevemente, y es por lo siguiente. Fijaros, tráfico sabe y puede saber en cada momento, en tiempo real, qué vehículos tenían que haber pasado ITV y quién no lo ha pasado. Y lo único que tendría que hacer es mandarle una carta a ese que no lo ha pasado, en lugar de esperar a que esté circulando sin pasar la ITV, y decirle, oiga, ¿qué te ha pasado? ¿Es que lo tienes parado? ¿Es que no tienes dinero? O que se te ha olvidado, que también pasa. O también hay que actualizar el fichero, porque muchas veces muchos de los vehículos que constan en activo en tráfico son vehículos que no existen desde hace muchos años porque fueron robados y no han aparecido, vehículos siniestrados, y nadie les ha dicho a esos conductores, mira, que si das de baja el coche, que tienes, si no ha desaparecido, que tienes que darlo de baja en tráfico. Mario, ha explicado todo tan bien que es que ha contestado todas las preguntas sin que se le hiciésemos, así que le agradezco directamente que haya estado con nosotros y le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Igualmente, y un cordial saludo. Oye, ahora me cuentas que hace... Viene Izal ahora, Viene